Bien, habíamos quedado la semana pasada, estábamos en la página 4, creo que estábamos. Estábamos antes de lo que son peligros y desventajas. ¿Está bien? A ver si yo no estoy equivocado. Sí. Estábamos hablando del punto D, si no me olvido, página 4. Por si la querés mirar. Ya anteojo tengo que despertar los míos, no puedo. No hay respuesta. Bien, y estábamos enfocando el tema del conocimiento. No sé si se acuerdan, el tema del conocimiento. Ahora, el predicador, dice el texto allí, debe conocer la verdad de la revelación de Dios ante toda la Biblia. Vamos a leer segundo libro de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Si alguno lo tiene, es a modo de repaso, porque este ya lo leímos la semana pasada. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Se acuerdan que decía, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse? Y habíamos visto algunas versiones. Y una de las versiones con las que nos habíamos quedado que decía que traza bien la palabra de verdad. ¿Recuerdan esa parte que hablamos la semana pasada? Y habíamos visto también Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 24 al 26. Pero vamos a ir al punto B. Dice, el predicador debe conocer la vida humana en sus actuales condiciones. En caso contrario, su mensaje estará fuera de contexto. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros vamos a hacer al momento de presentar la palabra es poder contextualizar en la situación que está viviendo el mundo. Algo que nos ayuda la Biblia a conocer el conocimiento bíblico es que nosotros podemos darle a las personas esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que va a pasar. Aquellos que son lectores continuos o recurrentes de la Biblia saben lo que va a pasar. O sea, esto no va a tener mejoría. Esto no va a hacer más que ir cumpliendo las profecías bíblicas para que el mundo llegue a su fin, para que se revele el anticristo, para que la iglesia tenga que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando uno comprende lo que la Biblia habla, entonces puede dar un mensaje de esperanza. Primero, no nos desesperamos porque sabemos lo que va a pasar. Es como vieron cuando tenemos alguna gripe fuerte o algo así y nos dicen, miren, lo que es más rápido es una inyección. ¿A cuánto les gusta la inyección? ¿Oh? Ahora, cuando uno sabe lo que va a pasar, ya está, ya sabe que es un pinchazo, que tiene que ponerse flojito, todo lo que nos dice el enfermero o la enfermera, ¿no? Ahora, si uno nunca le pusieron una inyección, no sabe lo que le va a pasar. Cuando nosotros conocemos la Escritura, sabemos lo que va a pasar con el mundo, con todas las cosas, y podemos entonces dar a las personas un mensaje de esperanza. Cuando nosotros usamos la Biblia para dar un mensaje de esperanza, lo que estamos haciendo muchas veces va a ser contextualizar, o sea, hablar actualmente de lo que Dios quiere para esas vidas. Pero si nosotros no conocemos la Escritura, si nosotros no estamos empapados de la Biblia, le vamos a dar a la gente nuestra opinión. Le vamos a dar a la gente nuestro parecer. Y generalmente nuestro parecer y nuestra opinión no se condice con lo que Dios dice en su palabra. Ahora, cuando uno conoce la Escritura, entonces puede dar un mensaje que Dios quiere que demos para este tiempo. ¿Sí? ¿Les queda claro entonces por qué es importante el conocimiento? No es solamente
para que nosotros tengamos conocimiento, sino para que en el momento en que sea demandada nuestra fe, podamos decir, esto es así, por esto, esto y esto. Las personas cada vez van a estar más desesperadas. Las personas, ahora estamos en unas semanas que está todo convulsionado. Que Milei va a hacer esto, que Massa hace lo otro, que... Sin embargo, hermano, el que pone y saca reyes sigue siendo el mismo que lo hizo siempre, que es Dios. El que sabe cuál va a ser el próximo presidente es Dios. Ahora nosotros tenemos que estar confiados en ¿qué? En sus promesas. No les va a faltar. Yo los voy a cuidar. Yo voy a ser su proveedor. Aunque no haya posibilidades, yo voy a crear posibilidades para ustedes. Entonces esas son nuestra seguridad. Esa es nuestra promesa. Si no, vamos a estar desilusionados. Con Massa, con Milei, con Bullrich, con quien sea. Pero cuando nosotros sabemos quién es nuestro presidente, quién es nuestro Señor, entonces otra la cuenta. Bueno, que entre el que tenga que entrar, no importa. Va a entrar porque Dios lo permite. Pero yo estoy protegido por su soberanía. ¿Amén? Entonces, cuando uno conoce la Escritura, entonces le puede dar al otro un mensaje de esperanza. Estos días hablábamos con alguien y justamente con alguien cristiano, creo que era, y hablábamos de esto, de que mirá que han venido años malos. Sin embargo, muchos hijos de Dios no han ido para atrás en los años malos. Al contrario. Si uno mira de acá hace 4, 6, 8, 10 años atrás, probablemente pudo cambiar algo, pudo comprar algo, pudo mejorar en algo. Y a mí me viene a la mente cuando las plagas estaban en Egipto. Había una provincia en la cual las plagas no entraron, que fue en la provincia de Gosén, que era justo donde estaban los israelitas. Entonces, por más que haya plaga a nuestro alrededor, que dice el libro de los Salmos, aunque vuele pestilencia de noche, aunque vuelen saetas de día, a ti, ¿qué dice? No te va a llegar. Entonces, cuando uno está amparado en eso, puede dar un mensaje de esperanza y puede decirle, ¿vos querés estar confiado? Tenés que estar en este reino. Tenés que estar en este partido, en el partido del cielo. ¿Amén? Bien. Un sentido profundo de responsabilidad, porque la predicación es integral. O sea que nosotros al momento de predicar somos una carta leída. O sea, el que nos mira, también mira nuestra vida. Integral. Cómo somos fiscalmente, cómo somos familiarmente, cómo somos con los vecinos, cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con nuestros padres. Integralmente nosotros damos una imagen. Y algo que es fundamental para que el mensaje sea de Dios, estar lleno del Espíritu Santo y sensibles a lo que Él quiera cambiar. ¿Sí? A veces los predicadores les pasa esto, que tienen pensado un sermón, tienen algo muy preparado y en el transcurso, a veces de la reunión o momentos previos a llegar a la reunión, Dios cambia ese mensaje. Ahora, para que Dios pueda usar a través del Espíritu Santo ese recurso en nosotros, tenemos que tener conocimiento para que Él pueda usar otra cosa en nosotros, ¿sí? Porque Dios no nos va a cambiar el mensaje si no tenemos nada de dónde sacarlo. Sí, es lo único que tenemos. Claro, es lo único. Señor, ¿usas esto o no haces nada? No. Nosotros teníamos una profesora viejita. Algunas mujeres la conocen seguramente o han escuchado hablar de su esposo, el doctor Bettinardi. ¿Sí? Bueno, la esposa de él era profesora nuestra. Y ella tenía por costumbre mirarlo a los alumnos cuando pasábamos a dar en esa época lecciones orales. Entonces teníamos un compañero
que él nunca estudiaba. Nunca. Pero él pasaba. Y empezaba. Y se agarraba así. Y la profesora lo miraba un ratito y le decía, no voy a decir el apellido porque lo conoce. Dice, no era arriba. Dice, no mueva la cabeza, alumno. Dice, porque si no le metió nada, no le va a poder sacar nada tampoco. Por más que la moviera. Y Dios puede sacar algo de nosotros para que demos a su pueblo, para que demos a alguien si le hemos metido. Si no, no hay forma. ¿Está bien? Nos puede auxiliar una vez con una palabra profética, pero no va a ser siempre. ¿Sí? Tenemos que ir a la escritura. Bien, ahora, el tema es que hay peligros y desventajas que pueden suceder. Y uno de estos es la falta de tiempo para poder tener una preparación adecuada. Algo que muchas veces pasa es, y les aconsejo a todos, que si les toca preparar una clase de escuela bíblica, un devocional, una apertura, una prédica, una charla en un retiro, una charla en un congreso, una charla en un campamento, que siempre dediquen bastante tiempo. ¿Sí? Por más que ustedes conozcan mucho el tema, siempre prepárenlo con tiempo, porque puede ser que la falta de tiempo nos haga preparar algo sin calidad. Entonces, algunos de los peligros y desventajas que tienen aquellos que van a preparar alguna cosa para exponer, vamos a enfocarnos ahora simplemente en el sermón, es que la falta de tiempo hace que no tengamos una preparación adecuada. Entonces, yo siempre aconsejo, si les toca predicar, o tengan sermones prearmados. Si ustedes tienen la sospecha de que el pastor los va a llamar a hacer una apertura o a hacer un devocional, tengan anotado, tengan algunos apuntes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que por ahí les dice, no sabemos de dónde rescatar. Y siempre es aconsejable para mí un sermón bastante producido, digo yo, lleva sus 4 o 5 días tranquilamente de ir armando, después nosotros vamos a aprender la estructura, pero de ir armando para que sea una cosa de calidad. Entonces, ¿cuál es otra de las cosas que no nos permite preparar eficazmente algo? Es la falta de conocimiento. Recién acabamos de hablar. La falta de conocimiento. Ahora, decíamos la semana pasada que siempre es recomendable que uno hable de qué. Decíamos, de lo que sabe. No se olviden de eso, ¿sí? Hablen siempre de lo que saben. Si quieren hablar de lo que no saben, lo investigan, lo estudian, pero ante una eventualidad, hablar de lo que uno sabe es fundamental. Otro de los peligros y desventajas es dedicarse a una sola fase del ministerio. Ahora vamos a meter también algunas cuestiones que tienen que ver de las personas que se vuelven monotemáticas, o sea que predican de un solo tema, no hablan de otro tema. ¿Cuál es otro de los peligros? La tendencia a imitar. A mí me gusta tal predicador, me gusta. Yo tengo un amigo que en esa época, estamos hablando, yo era soltero, así que un poquito más de 30 años, y él era fanático de Gigi Ávila. ¿Cuántos conocieron a Gigi Ávila? Y Gigi Ávila tiene muchos videos predicando con un sobre todo, ¿no? Entonces, él quería ser como Gigi Ávila. Entonces, 2 cosas perseguidas.
La primera era hablar como Gigi Ávila. La segunda era tratar de ayunar lo que ayunó él. Para los que no conocen la historia, Dios lo lleva a ayunar 41 días. Él ayuna 40 días, se propuso ayunar 40 días como el Señor, pero el último día Dios le pide, según cuenta él, de ayunar un día más. 41 días ayunó. Pero estamos hablando de un hombre que entrenó el ayuno, fue sumando días. Él era un atleta de alta competición, entonces no estamos hablando de cualquiera que se metía. Y un día íbamos caminando juntos y en una esquina vendían ropa usada. Vamos a entrar acá. Y entramos. Esto es lo que busca. El sobre todo. Se compró el sobre todo y con eso estaba completo. Y se largó. Claro, pero era imitación. No fue muy lejos el tema. Entonces, el consejo es que cada uno encuentre su propio estilo. Dos cosas van a pasar siempre. Va a haber gente a la que le va a encantar y va a haber gente a la que no le va a gustar nada el estilo de ustedes. Para predicar, para cantar, para dirigir. No se hagan problema por eso. ¿Sí? Ustedes tienen que encontrar su propio estilo. En un momento a mí me pasó, estaba a la sombra de mi papá. Mi papá predicaba. Mi mamá predicaba. Amigos de mi papá predicaban. Bueno, yo me acuerdo de Eduardo. ¿A quién el hijo de esto? ¿A quién el hijo de todos estos que yo conocía? Andaba por todas las iglesias y me gustaba este y me gustaba aquel. Hasta que un día yo era pichoncito, tenía 19 años me parece, que Dios me habla. No, tu estilo. Y tenés que entender que no les va a gustar a todos. Ese día, entonces ha habido gente que me ha criticado. No, vos decís muchos chistes en las predicas. Otras cosas. Y hay gente que le gusta. Entonces, bueno, el que le gusta lo va a aceptar más y el que no le gusta menos, pero imitar es lo peor que nos puede pasar. Cada uno de ustedes es único y el don que Dios puso, de última, como hablamos la semana pasada, lo podrán mejorar. Pero ustedes sean ustedes. Ya tenemos las chicas que cantan. Entonces, ellas puede gustar o no, pero su estilo, su forma, ¿sí? No son ni Doris Machín, no, son Susana y Alex, ¿no? Alicia. No, porque me aparece así Alex también, ¿no? Entonces, su estilo, chao. Ese es el que Dios les regaló y con ese es con el que tenemos que ir. La tendencia a inflarse es cuando uno es ignorante, ¿no? Recuerden que si la gente, después de dar una palabra o eso, nos felicita, no es nada nuestro. Nada. Pablo dice, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? O sea, la posibilidad de aprender, la posibilidad de capacitarnos, la gracia para decirlo, la gracia para explicarlo, y no es nada nuestro, es regalo de Dios para bendecir. Por eso nos va a hablar la Biblia de que los dones son dados en nuestra vida para provecho. ¿De quién? De los demás. ¿Amén? Entonces, nunca se aflijan. Un día le dicen a Spurgeon, ¿conocen quién fue? Nombrado como el príncipe de los predicadores del año 1700, algo así, Inglaterra. Un hombre extraordinario. Búsquenlo, lean sus mensajes y van a ver que hoy no lo dejaríamos predicar a Spurgeon, porque iba al hueso sin ninguna contemplación. Y entonces le pregunta a uno de sus alumnos, dice pastor, ¿cómo puedo crecer
¿cómo puedo darme cuenta de que he madurado? ¿Cómo puedo? Entonces le dice, andate al cementerio. Andate al cementerio, dice, busca una tumba, la que vos quieras, y parate frente a la tumba y decí todo lo malo que a vos se te ocurra de esa persona, pero en cualquiera. Y fue y se paró, buscó, vio una cara ahí que no le gustaba mucho, ahí se paró. Y dice, acá estás bien, que te moriste, te lo merecías. ¿Quién sabe lo que habrá sido? Flor de sinvergüenza, por eso terminaste acá, y qué sé yo, que gente, por un rato estuvo ahí. Volvió, le dice, ya le dije, dice, todo eso. Ajá, dice, bueno, ahora andás de vuelta a la misma tumba, pero decí todo lo bueno que se te ocurra. Ay, no sabía ni con qué cara volver. Volvió a la tumba. Mirá, perdóname por lo que te dije el otro día. Arrancó así. No te tendrías que haber muerto, hay tanta gente que se muere que se lo merece, pero vos no te tendrías que haber muerto. Las cosas buenas que habrás hecho, porque todos hacemos cosas buenas, qué sé yo. Un rato lo estuvo halagando ahí al que no conocía. Volvió. Dice, ya lo hice. ¿Y qué te dijo? Nada, dice. Bueno, de la misma manera tenés que reaccionar con respecto a los dones que Dios te da. Ya sea que te quieran hundir o que te quieran levantar, porque no es tuyo. De la misma manera que actúa ese, así tienes que actuar vos. Entonces, la tendencia a inflarnos es cuando no entendemos de que todo lo que tenemos viene de arriba. Y las oportunidades para mostrar lo que Dios nos ha regalado también viene de arriba. ¿Sí? Porque podemos ser grandes, qué sé yo. Sin embargo, todo, tanto los dones como la capacidad, como las oportunidades para mostrar esos dones, siempre provienen del Señor. ¿Amén? Entonces, cuando uno entiende de que nada es de uno, simplemente da lo que exactamente. Y el último puntito que teníamos ahí era la tendencia de sustituir la dinámica por un nuevo conocimiento, en vez de usar ambos para la gloria del Señor. O sea, a veces nosotros vamos a ver cosas en otros predicadores, cantantes, maestros de escuela bíblica, lo que sea, y vamos a tener la tendencia a imitar, ¿sí? O a incorporar ese conocimiento nuevo o eso nuevo. Está bien. Todo lo que podamos incorporar para mejorar lo que tenemos está bueno. El tema es no abandonar lo que somos como esencia, ¿sí? Entonces, ver estas cositas nos va a ayudar. Y vamos a terminar estos puntos con algo del equipamiento básico que necesitamos para poder escribir algún sermón, escribir algún estudio o algo de eso, que tiene que ver. Una de las cosas es diferentes versiones de Biblia. El martes pasado hicimos un ejercicio con 2 de Timoteo 2:15. Vieron que leímos 2 o 3 versiones y nos ayudó a darle una mejor interpretación. Hay personas que están atadas a la versión de Reina Valera 1960, ¿sí? Y no quieren leer otra. No quieren leer otra. Algunos piensan que Jesús predicaba con esa versión, con la Reina Valera de 1960, más o menos. No, leer diferentes versiones hace que, por ejemplo, ¿se acuerdan de Rubén Rica, que ha estado un par de veces? Bueno, una hija de él trabaja en alguna de estas asociaciones, entre esa Wycliffe trabajó y ahora está trabajando en otra, que trabajan en la traducción e interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque el idioma, cuando vimos bibliología en la primera mitad del año, el idioma en el que fue escrita la Biblia, para pasarla al español, hay muchas palabras que si las pasan literalmente, pierden el sentido.
pierden el sentido. Entonces, la van adaptando de la mejor manera para que se pueda entender al lugar donde va a ser traducida la escritura. Entonces, por ejemplo, a algunos les conté, yo tengo un amigo en Misiones que él trabaja entre los guaraníes y él está trabajando en la traducción del español al Mbua, que es el idioma guaraní que se habla en Paraguay y en Misiones. No todos los guaraníes son iguales, pero en Paraguay, Bolivia y en Argentina se habla este dialecto, por decirlo así, del guaraní. Entonces, él nos contaba entre algunas de las cosas que para nosotros el significado de tierra, la tierra, no es mucho más la que te ensucia la ropa, la que te salpica, la que no me entré con los pies en la tierra, el grito de las mujeres cuando limpian el piso, bueno, esto, ¿no? Pero para ellos, la tierra tiene un significado totalmente distinto, porque eso tiene que ver con la vida, porque de ahí cultivan, ahí trabajan, de ahí sacan las artesanías. Entonces, es muy diferente, ellos que son recolectores todavía, es muy diferente lo que la tierra les da a ellos que lo que la tierra nos da a nosotros. Y lo que hacen estos traductores es adaptar lo mejor posible para que ellos puedan entender mejor la Biblia. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos la traducción que dice que si nuestros pecados fueren, ¿se acuerdan? ¿Cómo serán emblanquecidos? ¿Cómo? Como la nieve, dice. Ahora, imagínense los traductores que trabajaron en África, que trabajaron en el centro de África. ¿Cuándo nevó en África? ¿Y cómo le explicaban lo que era la nieve? Entonces lo que hicieron ellos, cambiaron esa frase y dice, literalmente dice, serán emblanquecidos como el corazón del coco. ¿Vieron que el coco cuando lo parten es blanco? Ellos sí lo pueden entender, porque al coco lo conocen, a la nieve no. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos leer varias versiones al momento de preparar algo para compartir? Porque nos va a ayudar a interpretarlo de una manera mejor. ¿Sí? Por eso es importante esto. Después, bueno, se pueden usar concordancias, se pueden usar comentarios, se pueden usar libros de sermones y de ilustraciones. Bueno, todo lo que tengamos a la mano para poder armar un buen sermón. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Está claro? Porque miren que esto va en la prueba, ¿eh? Después no me digan, ¡ay, no me entendí! Bien, vamos a la hojita nueva. Si alguien trajo mate y quieren empezar a armar el mate, no hay problema. Le pueden meter nomás. Bien, nos vamos a meter en el tema del mensaje. Del mensaje directamente. ¿Quieres llevarte la toalla? El mensaje del mensajero, valga la redundancia, es justamente lo que nosotros conocemos comúnmente como el sermón. ¿Está bien? Es lo que conocemos como el sermón. Ahora, el mensaje del sermón es lo que Dios quiere hablar a los oyentes. ¿Por qué acá está en general?
Porque podríamos decir que es lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Puede ser. Pero el mensaje no siempre va a ser para la iglesia. Va a ser para todo el que oiga. Y una de las cosas que todos esperamos cuando escuchamos un mensaje es que Dios esté hablando a través de ese mensaje. Esa es la idea. ¿Está bien? Después que me fui el domingo, cuando terminamos la reunión, me fui pensando en algunas cosas de las que vos predicaste. Y las podríamos haber repasado rápidamente ahí, después no me di cuenta en el momento, pero digo, qué interesante algunas cuestiones. Por eso, para mí hay dos puntos muy fuertes en el culto. Una es la apertura. La apertura es un momento que creo que lo vamos a aprovechar mucho con esto. Es un mensaje, un micromensaje, un microsermón que se da para despertar a los oyentes. ¿Sí? Lo que Dios quiere hablarnos en ese momento. Hay iglesias que están muy organizadas y toda la reunión va llevando un mismo mensaje. Desde la apertura, la adoración, la alabanza, si hay algún devocional, hasta terminar en el sermón, todo tiene un hilo conductor y se habla de lo mismo. Ahora, el que hace la apertura de la reunión tiene que desconectar a los oyentes de las cargas y del trajinar que traen del día o de la semana y meterlos en un lugar de adoración. Porque nosotros venimos a rendir ¿qué? Culto, celebración. Entonces, la idea es que todas las personas que han llegado hasta el momento de la apertura se metan ahora, junto con todos los santos, en lo que va a ser rendirle nuestro culto al Señor. Este es el sentido de reunirnos. No es el sentido de venir a sentarnos como espectadores para ver los que están arriba qué es lo que hacen. No, todos somos actores de este culto y el espectador de esto es Dios. Dios está esperando qué es lo que su pueblo vino a traer. Por eso el apóstol Pablo cuenta y la Biblia nos cuenta en muchos de sus pasajes de que cada uno lo que propuso en su corazón traiga, y no habla solamente de plata, agradecimiento, intercesión, oración, súplica, adoración, alabanza, ofrenda. ¿Qué preparó uno? Y eso, traerlo. Por eso es que cuando la iglesia comprende que todos somos, ahora lo vamos a resumir así, después lo vamos a hacer más específico, pero que todos somos actores, todos somos parte del acto de adoración a Dios, nuestra responsabilidad en el culto cambia, porque dejamos de ser pasivos a ser personas involucradas en nuestro culto racional. Pablo va a decir en el capítulo 12 de los Romanos, nuestro culto racional significa nuestro culto con entendimiento a Dios. Entonces, todos esperamos que el sermón sea lo que Dios está hablando. O sea, todo lo que nos ha tocado y nos toca y nos tocará predicar, la preparación, por eso hablábamos recién de la falta de preparación, la preparación es fundamental para saber, Señor, ¿qué querés decir a aquellos que van a estar escuchando? Y eso nos pone en un compromiso, más allá del don, lo que sea, y del conocimiento, nos pone en el compromiso, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Pero no va a ser solo el sermón, la adoración. ¿Qué es lo que se elige para cantar? ¿Qué es lo que se elige para hablar en la ofrenda? Todo es lo que Dios quiere también hablar. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que, y acá sí nos vamos a empezar a meter, es que nosotros tenemos que definir el propósito de lo que queremos hablar. El propósito. Y acá vamos a ver
Y acá vamos a ver 7 propósitos, hay más, pero vamos a ver simplemente 7 propósitos básicos que nos van a ayudar a definir qué tipo de sermón queremos hacer. El primero, fíjense en la hojita. ¿Puede ser un poquito de agua? El primero es evangelístico, el primero que vamos a ver. Ahora, ¿qué es un mensaje evangelístico? Indudablemente va a ser el anuncio de las buenas nuevas. Yo agregué acá algún comentario de que no todos los mensajes evangelísticos son iguales. Vamos a ver 3 elementos que son fundamentales para que nosotros entendamos que el propósito de este sermón va a ser evangelístico. El primero es declarar claramente al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Si el sermón que nosotros vamos a preparar tiene esto, entonces pertenece a un sermón evangelístico. Pero tiene que ser claro. Por ejemplo, las campañas. Ahora nos vamos a meter cómo usarlo y para qué. Ahora, pero no te adelante, vamos más rápido. Pero gracias igual por el aporte. Entonces, el primero que tenemos es evangelístico. A mí me faltó ser médico porque la letra ya lo tengo. Evangelístico. Ahora, lo primero que vamos a hacer en el sermón, y esto lo tenemos que tener planteado, ¿por qué tenemos que tenerlo planteado bien? Porque nosotros en la claridad del mensaje vamos a definir cuál es el propósito. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros enfocar es que le tenemos que hacer entender al que está oyendo que está muerto en sus delitos y pecados y está condenado. Lo tiene que entender. O sea que no podemos empezar a dar vueltas de acá para allá. Lo segundo, no está anotado ahí, pero es que los mensajes evangelísticos siempre son cortos. Si nosotros escuchamos mensajes de Billy Graham, si escuchamos sermones de Ana Conlia, son todos mensajes concretos, cortos, donde le definen a la persona cuál es su condición hoy. Lo segundo es proclamar que hay una obra redentora que puede hacerse parte de sus vidas. O sea, hay alguien que pagó para que vos no mueras en tus delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es lo primero que tiene que entender la persona a la cual estamos hablando o el mensaje que estamos dando? ¿Cuál es lo primero que tiene que entender? Bien, su condición actual. Lo segundo, entonces, ¿qué? ¿Hay alguien? Un rescate. Un rescate. Que hay alguien que pagó. Y lo tercero es insistirle en la necesidad de que haga público su decisión de fe. Después le vamos a enseñar que se bautice, después le vamos a enseñar que se congregue. Pero lo importante es que si entendió cuál es su condición y entendió que hay una obra que lo va a redimir de esa situación, entonces tiene que hacer una declaración pública, o sea, en voz alta, de la decisión que toma. Bueno, nosotros somos bastante apasionados de la iglesia de Marcos Vidal. ¿Lo conocen a Marcos Vidal, el cantante? Bueno, él tiene una hermosa congregación en Madrid, España, y algo que es interesante, todas las reuniones, ellos terminan haciendo la invitación para conocer a Cristo. Una vez al mes hacen una reunión especial que se llama Ven y Ve, que preparan toda una cosa especial para que los hermanos inviten a personas que no conocen a Cristo. Hacen ellos una presentación, a veces una entrevista, a veces un recital, a veces son distintas cosas, pero el objetivo es que sea evangelizador. Entonces,
no se van de la reunión sin invitar a aquellos que están por primera vez, si quieren conocer más acerca del Señor. Bueno, sé siempre, o por lo menos lo he escuchado varias veces y está muy bueno, el tema de que no se escape esa posibilidad. Aunque el mensaje no haya sido evangelístico, no importa, que no se escape, está muy bueno. Algo que yo tendría que imitar porque yo tengo otro estilo y yo me olvido, no es que no me parece importante, re importante, pero bueno, háganme señas cuando me toca a mí. Ahora, si nosotros tuviésemos que preparar, y acá les voy a hacer 3 o 4 planteos, tuviésemos que preparar un mensaje evangélico, ¿no? Mañana nos dicen, no sé, Susana, tenés que preparar un mensaje evangelístico. Pero hay varias formas en las cuales, hay varias posibilidades de evangelizar. Una de esas, recién lo dijo Víctor, es a través de las campañas. Campañas que son eventos que se pueden hacer al aire libre, generalmente, y en la que la iglesia se organiza para hacer un evento evangelístico. ¿Qué otra cosa les parece a ustedes que se puede usar la evangelización? En radio. Radio. En las redes también. Ajá, estamos hablando de redes. O sea, red, internet, YouTube, ¿no? ¿Qué más? Charla. O sea, supongamos hacemos un asado, vamos a poner asado así se entiende. Lo vamos a subrayar para no olvidarnos de hacerlo. Siempre con algo para comer. Sí, amén. Casa a casa. Ir casa por casa. Casa por casa. Y pegar folletos. Folletería. Folletería. Antes se le decía sembrar. Sí. Se le llamaba salir a sembrar. Entonces, ¿quiénes son los que salen más a sembrar? Que los vemos siempre trajeaditos. No, los tíos ¿A dónde más podríamos evangelizar? ¿Qué otra cosa podríamos usar para evangelizar? A mí se me ocurría otro. Merendero, ropero, comentario. La TV. Ahora, también podríamos usar la evangelización, por ejemplo, en un culto de dedicación de niños. Porque muchas veces cuando vienen a entregar niños al Señor, invitan a los familiares. Porque esto es una costumbre, cuando los van a bautizar en la iglesia católica, invitan a los familiares. Podríamos usar ese culto también si sabemos que va a venir mucha gente de tener un mensaje evangelístico. También pues, sí. En un responso es especial. En un responso. En una celebración de bodas de plata, de bodas de oro, en un cumpleaños de quinceañera. Claro, un casamiento. En un casamiento. Ahora, la pregunta que quería hacerles, fíjense, o sea, las que anotamos y las que no anotamos. Ahora, ¿todos los sermones evangelísticos tendrían la misma duración? No. Porque no es lo mismo si nosotros tenemos una campaña que sabemos que tenemos 20 minutos para predicar, que si tenemos que dar un mensaje en redes, que más de 2 minutos no nos van a prestar atención. O si tenemos que dar, qué sé yo, un mensaje en un asado, como tener 10 minutos. Luego de que todos comieron y se quieren ir, pero queremos dar un mensajecito ahí. O en un cumpleaños de quinceañera, o en una boda, o en un responso, donde tenemos que entrelazarlo con el motivo de esa reunión. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero dar un mensaje evangelístico, tengo que tener entonces en cuenta estas 3 cosas. Yo tengo que sintetizar
la condición que el hombre tiene, hombre y mujer, ¿no? ¿Quién pagó por ese rescate? Y que lo importante es que si está creyendo en su corazón, lo pueda manifestar con su boca. Entonces, si yo sé que estoy frente a cualquiera de estas cosas, con la posibilidad de dar un mensaje evangelístico, ¿puedo tomarme 3 horas? Tengo que ser puntual. Y esto es lo que nos va a ayudar que nosotros podamos definir el propósito. ¿Qué tipo de prédica yo quiero hacer? Hay, por ejemplo, la iglesia que está mi hermano en La Plata, trabajan mucho los chicos, los jóvenes con las redes, pero sobre todo con el audio. Sí, algo así. Yo no sé cómo se llama. No sé si es podcast o está Susana, Tito también está. Sí, debe ser algo de eso. Pero ellos creo que son 2 minutos y medio, sin imagen, tienen que dar un mensaje de reflexión. A veces evangelístico, a veces sobre algún tema, a veces revalorizar algo, pero en 2 minutos y medio tiene que ser tan atractivo, tanto la forma en la que lo dicen, como el texto que usan, para que no se salga el que está mirando eso o escuchando de esa atención. Y meter todos los pasos necesarios para llegar a la meta. Cuando nosotros enfocamos un propósito evangelístico, si nosotros no tenemos en mente estos pasos, por más que le agreguemos y le saquemos lo que nosotros querramos, pero si no tenemos en cuenta estos 3 pasos, no vamos a llegar a algo que es fundamental. Es la meta. El objetivo de cualquier mensaje que nosotros queremos decir debe ser poder llegar a la meta. Si nosotros damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta y no llegamos a la meta, hablamos de vano. Entonces, ¿hay algo para borrarlo? Entonces, el propósito es 2 minutitos más y ya nos vamos a recrear. El propósito es fundamental para que nosotros tengamos en cuenta pasos que nos van a llevar al objetivo que nos hemos planteado. Entonces, si nosotros decimos, yo quiero ser... Mira, importado. Ah, importado. Mira. Si nosotros, entonces, tenemos presente el propósito, nos tenemos que atar sí o sí a los pasos para llegar a esa meta. ¿Está bien? Vamos al segundo. Y ahora en un ratito ya nos vamos al recreo. El segundo es a mí el que más me gusta. Bueno. El propósito es doctrinal. Y el propósito doctrinal tiene que ver con instruir a los creyentes en las verdades fundamentales de la Biblia o de la fe. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de doctrina, ¿recuerdan lo que era doctrina? ¿Qué era? Sinónimo de enseñanza. Bien. De enseñanza. Y nosotros en la Biblia vamos a tener una buena cantidad de lo que se llaman doctrinas básicas de la Biblia. ¿Sí? Ahí tenemos salvación, redención, justificación, vivificación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad. Bueno, muchos que se denominan doctrinas principales de la Biblia. Son unas cuantas para estudiarlas, pero son muy interesantes. Ahora, el propósito del mensaje doctrinal van a ser 4 elementos. 4 elementos, ustedes los tienen ahí anotados.
En primer lugar, saciar el hambre espiritual e intelectual, en este caso del creyente. ¿Sí? Recién hablamos del oyente, ¿se acuerdan? Por eso nosotros tenemos que saber a quién vamos a darle un mensaje. Por eso es que tenemos que definir el propósito. Si nosotros vamos a hablar a personas que no conocen de la fe, lo que nosotros denominamos como inconversos, no les podemos hablar de un mensaje doctrinal. Les tenemos que hablar de un mensaje evangelístico o alguno de los otros que vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos la posibilidad de hablarle a creyentes, a personas que ya conocen, entonces podemos usar un mensaje doctrinal. ¿Por qué? Porque va a saciar tanto el hambre espiritual como intelectual. ¿No es cierto que a nosotros nos gusta que cuando escuchamos a algún predicador, está bien todo lo que nos trae, pero algo queremos aprender, ¿o no? Venimos con esa necesidad. Sí, está bueno lo que dice, pero yo quiero aprender algo. Entonces, eso va satisfaciendo nuestro conocimiento, nuestra sed o nuestro hambre intelectual. Incorporamos conocimiento. ¿Para qué ayuda un mensaje o un propósito doctrinal? Para deshacer las falsas doctrinas. Por ejemplo, algunos que han venido para acá han visto algunas cosas que sucedían hace un rato en el centro. No sé quién vino por el centro. ¿Qué es lo que vieron? Todos chiquitos disfrazados. Sí. Alejandro. Chino. Sí. Nosotros paramos 2 minutos ahí en Servitec y venía una horda de chiquitos. ¿Cómo decían? Golosina, no. Dulce. Dulces o sopapo, decían. Dulce o sopapo, dulce o sopapo, dulce. Así venían los chiquitos todos disfrazados que ni saben. Y cuando uno estudia un poquito lo que se celebra en Halloween y lo que hace el satanismo en Halloween, por favor, uno se agarra la cabeza de cómo Satanás usa hoy, este día, y todos los pactos satánicos que se llevan a cabo para poder captar la vida de los niños, sobre todo, que son los más vulnerables. El mensaje doctrinal, el propósito es sacar o eliminar falsas doctrinas, ¿sí? Falsas enseñanzas que hayamos aprendido. Por eso es tan importante. Cuando ustedes tengan una duda sobre alguna cosa que escuchan en internet, no tengan ningún temor de venir y preguntarle a Daniel. De lo que escuchen. Pastor, escuché tal cosa. ¿Eso es así bíblicamente o no es así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente hay muchas falsas enseñanzas de lo que se nos ocurra. No nos vamos a meter en eso porque vamos a estar más y el otro y el otro. Al ser un país de raíz católica, venimos con un paganismo bastante importante de tradición. Sí, totalmente. Una confusión. Es más, celebramos muchas fiestas que por ahí, si bien uno sabe el contenido y todo, y no lo hace de esa manera, pero el trasfondo sí, originalmente no es eso. Sí, claro. Entonces, los mensajes doctrinales justamente nos ayudan para esto, para corregir. Más que hay muchos cristianos que vienen del catolicismo. Hay otros que vienen de los testigos de Jehová, hay otros que vienen de los mormones, hay otros que vienen de otras religiones y hay otros que vienen del ocultismo. Bueno, estos mensajes doctrinales van a ayudar a corregir esas malas enseñanzas que se tienen. Anima a la actividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tocamos la doctrina de la santidad o de la consagración, entonces lo que estamos haciendo es animando a las personas a esa actividad. Entonces, supongamos la oración.
que Coto habla tanto sobre este tema. La oración. ¿Qué hace este mensaje? Es animarnos justamente a la oración. Entonces, va a centrar para que los oyentes o los creyentes se pongan en actividad a lo que están aprendiendo. Y a medida que vamos aprendiendo más, nos ayuda para meternos en más actividades. Desafía aún al mismo predicador el mensaje doctrinal. ¿Por qué? Por 2 o 3 cuestiones básicas. La primera, te pone en el compromiso de que vos no tenés que predicar algo que no estás haciendo. Imagínense a mí, hermano, hoy voy a dar una enseñanza sobre la dieta. Tiempo perdido. Imagínate, ¿cómo hago? O una dieta sobre el crecimiento del pelo. O una charla sobre el crecimiento del pelo. No. Uno tiene que tratar de enseñar lo que está viviendo. ¿Sí? Si uno está luchando con algo, y bueno, por un tiempito, no digas nada sobre esa doctrina, ¿no? Ahora, les decía, a mí es una de los mensajes que más me gustan, los doctrinales, porque hace que nuestra fe se deposite sobre algo fiel. Y un libro extraordinario para predicar acerca de doctrinas cristianas es indudablemente el libro de los Romanos. Debe ser el libro más doctrinal que hay. Entonces, ahí uno encuentra doctrinas básicas importantísimas. Ahora, este tipo de mensaje, excepto que estemos autorizados, no es para que lo predique cualquiera. Eso es así. ¿Por qué? Porque todas las iglesias tienen un papá, que generalmente es el pastor. Y ellos son generalmente los que van a adoctrinar la iglesia de acuerdo a la visión que Dios les haya dado. Entonces, si a alguno de nosotros nos toca predicar y nos gustaría tocar algún tema doctrinal, como mínimo tenemos que charlarlo con él. Decirle, mira, Dani, me parece que este tema me gustaría que Dios me esté inclinando a esto. ¿Vos me permitís? Yo estuve en la función de pastor y a mí me ha tocado corregir errores doctrinales que predicaron personas que no conocían de doctrina, que se largaron a correr tero en pata, y hasta una oportunidad, 3 sermones tuve que hacer para corregir un error doctrinal que había dicho alguien que sin autorización se largó a hablar del tema. Ahora, decía recién que desafía al predicador por varias cuestiones. Primero, porque en lo posible esa vida tiene que acompañar de la doctrina que va a hablar. Segundo, las doctrinas, como son fundamentos de la fe cristiana, deben conocerse bien. Entonces hay doctrinas que son complejas de explicar, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad. Explicar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu, y cómo los 3 trabajan juntos o son lo mismo, pero a la vez los 3 son 3 seres individuales, es difícil para predicarlo. Entonces, si alguien se mete en una doctrina como esta, es difícil para explicarla correctamente. Por esto las estructuras que vamos a ir aprendiendo nos van a ayudar, y es un desafío para el predicador en este tema. Si nosotros vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, que hablamos de la vivificación, de la santificación, de la conversión, de la llenura del Espíritu, del uso de los dones, cosas que el Espíritu va haciendo en la vida de aquel que conoce al Señor, nos desafía para conocer, para poder explicar claramente cada una de estas. Entonces, si bien
muchos predicadores le escapan a los sermones doctrinales. Por la complejidad, yo animo a que, aunque no los prediquemos, que los preparemos. Porque nos van a nosotros a sustentar en las doctrinas básicas de la Biblia. ¿Amén? Tomamos un mínimo recreito, si alguno quiere preparar un mate, ir al baño, qué sé yo. 2 minutitos y largamos de nuevo. Sigamos con las cosas que no. Ahora, cosas. Si nosotros tenemos en cuenta el propósito, ¿y por qué voy a remarcar esto? Porque hoy nos vamos a ir con una tarea para el hogar. Entonces presten atención. ¿La tarea de la semana pasada la trajeron? Sí, no había que. Era para ver si estaba atento, ¿no? El propósito en el mensaje nos va a definir qué propósito nosotros vamos a tener. Nos va a hacer ir por una ruta segura. Porque si nosotros enfocamos un propósito, nos vamos a mantener en ese propósito. Ahora después más adelante vamos a ver por qué es importante no moverse del propósito. Aunque usemos distintos argumentos, ¿por qué no irnos del propósito? Por ejemplo, ¿de qué predicó Santiago el domingo? De la paciencia. ¿Eh? ¿De la paciencia predicaste vos? No, perdón, habló de la paciencia, perdón. No, después de la paciencia. ¿Del perdón habló? Esperar. Pacientemente. Sí, de la paciencia, sí. Espera pacientemente, sí, de salir del pozo, de la verdad. El que espera No No desespera. desespera. y el que no espera no alcanza. Y hay que saber esperar para tener esperanza. Entonces, ¿de qué habló? Eso. De ser paciente. ¿De qué hablo? Bien, en sentido general, Santiago nos animó a qué? A ser pacientes, ¿no? En sentido general. Entonces, cuando nosotros enfocamos, después vamos a ver el tema del temático, textual, bueno, todos esos elementos que nos ayudan para definir. Pero si nosotros definimos el propósito, vamos a ir por una ruta segura y vamos a terminar en una meta clara. En una meta clara. Tercer propósito es el propósito devocional. ¿Qué significa este propósito? Es enseñar a amar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como ellos se merecen. Cuando nosotros enfocamos este amor a Dios, estamos hablando de un mensaje devocional. Muchas veces este propósito se va a usar en retiros. ¿Quiénes tienen la posibilidad acá de estar en algún retiro espiritual? ¿Los demás no? ¿No han tenido nunca? No, porque me va a preguntar También. Buenísimo. va a querer que hable. Tiene que hacer. Muchos Si yo años. digo, va a querer que hable. Los demás, no, bueno, vamos a preparar uno bueno. Pero los retiros generalmente se van a usar para temas devocionales. Porque nos van a enfocar la mayoría de los retiros en nuestra devoción hacia Dios. En nuestra devoción a Jesús, en nuestra devoción al Espíritu Santo. ¿Dónde más se usan esto? Es en los campamentos. Aquel que ha estado en algún campamento cristiano, generalmente se le llama justamente devocional al primer sermoncito que se escucha en la mañana, generalmente antes del desayuno. Se hace un devocional o inmediatamente al desayuno se hace un devocional donde se va a enfocar esta temática también. Y también en reuniones especiales. ¿Sí? Reuniones especiales, digamos, hacemos una reunión concelebrada, ¿no? Con varias iglesias de la ciudad. En una época se hacían en Bomberos, varias iglesias de la ciudad. Está muy bueno enfocar un tema devocional.
Porque si la iglesia no ama a Dios, no hay forma en que se ame entre ellos. ¿Sí? Entonces, el propósito devocional nos va a llevar a enseñar cómo amar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bien, cuarto propósito que vamos a ver, este es uno de los que más me gusta también, es el de consagración. Consagración. ¿Qué dice allí las notas que tenemos? Es estimular al creyente para que dedique sus dones, tiempo e influencia al servicio de Dios. Y incluye mensajes como la mayordomía. ¿Saben lo que es la mayordomía? Allá hay dos que saben. ¿Quién más? ¿Quién? Tres. ¿No? Bueno, a los que saben nos enseñan a los que no saben. ¿Qué es la La mayordomía? administración del dinero. ¿Solamente? De tiempo. Tiempo, todo. Sí. Administración. Saber administrar las cosas. Claro. Tiempo también pues. Mayordomía tiene que ver justamente, bueno, todos dijeron una parte, ¿no? Tiene que ver con administrar lo que Dios nos da. ¿Sí? Ese es lo que vos quisiste decir. En sentido general, administrar lo que Dios nos da. Nos da la familia. Traerle la dinero. A quedar, ese. Nos dio una familia, ¿cómo administrarla? Nos dio una esposa, ¿cómo administrarla? Tenemos bienes, ¿cómo administrarlo? Tenemos dones, ¿cómo administrarlo? Una congregación. Tenemos una congregación, ¿cómo administrarlo? Tenemos un departamento dentro de alguna congregación, ¿cómo administrar? Todo lo que tiene que ver con administrar lo que Dios nos dio. Estos son parte de los sermones de consagración. Entonces, uno de los temas puede ser la mayordomía. Y ahí nosotros nos podemos explayar para que se comprenda qué es la mayordomía, cuál es la responsabilidad y qué espera Dios de nosotros como mayordomos. Bueno, ese es fundamental, debe ser uno de los textos predilectos, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, para poder enseñar acerca de la mayordomía. Pero esto son sermones que se usan mucho en reuniones de mujeres y sobre todo en reuniones de hombres. Es un tema recurrente. ¿Por qué? Porque justamente el hombre y la mujer, por ser jefa y jefe de hogar, muchas veces necesitamos aprender cómo manejar los recursos. Hay una asociación que se llama Conceptos Financieros Crown, que en Argentina lo pastorea o lo lideraba, por lo menos hasta hace 2 años, Andrés Palaciuk, que ellos son de Santa Fe, pastores, y enseñan cómo administrar sanamente los recursos económicos. Cómo endeudarse, cómo no endeudarse, cómo usar el crédito, cómo usar la inversión, cómo hacer el ahorro. Bueno, muchas de estas cosas que tienen que ver con la mayordomía. Hay un versículo que dice: somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, ahí nos pone así porque el contexto de eso es tremendo. Ahora, el tema es, yo aprendí, por ejemplo, que el ahorro debe ser incluido dentro de los gastos. ¿Vieron que generalmente uno ahorra de lo que le sobra? No, el principio bíblico y lo que ellos enseñan es que dentro de los gastos debe estar un concepto que debe ser ahorro. Entonces, 3% para la luz, 1% para teléfono, 5% para comer, 10% del diezmo, 3% de ofrenda, 5%
de mis ingresos ahorro. Y con el resto hago lo que quiero. Y ellos enseñan, si nosotros pretendemos ahorrar de lo que nos sobra, no ahorramos nunca. Ahora, si nosotros aprendemos a meterlo como parte de los gastos, todos los meses vamos a tener el ahorro. Por ejemplo, ¿no? Entonces esta gente enseña sobre la mayordomía en este aspecto y es extraordinario. Son gente que nos bendice. Y estos sermones, son fundamentales. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen al Señor y no saben que estos temas están también en la Biblia. La obra personal, lo que uno puede hacer para servir a Dios, lo que es la vida moral, cómo llevar a cabo una vida moral sana. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan que porque no se acuestan con otro o no miran pornografía, que ya viven una vida moralmente sana. Sin embargo, hay muchos aspectos de nuestra vida que si nosotros no sabemos o no nos enseñan, no sabemos que moralmente delante de Dios estamos mal. Entonces, este propósito de consagración va a hacer que la iglesia se consagre para poder vivir una vida más santa, una vida más plena a lo que Dios quiere hacer. Lo que es la vocación. Vieron que la Biblia habla con la vocación, el apóstol Pablo va a hablar de con la vocación con que fuisteis llamados. O sea, siempre nos habla de involucrarnos en la obra. Entonces, el propósito de consagración en nuestros sermones tienen que ver con ¿qué? Con estimular al creyente para que dedique sus dones, su tiempo, su influencia al servicio de Dios. Fíjense, cuando nosotros comenzamos acá a hablar de propósitos, la cantidad de temas que comienzan a aparecer en las posibilidades de predicar. Empiezan a aparecer. Bueno, yo quiero enfocar un sermón o quiero enfocar una predica que tenga un propósito evangelístico o que tenga un propósito de consagración o un devocional o hasta ahora un doctrinal. Y ya eso nos abre en cada uno, nos abre un abanico de temas y posibilidades para que nosotros nos metamos a investigar, para que lo que vamos a transmitir sea mucho más claro y a la vez más jugoso. ¿Está bien? Esto a los que nos toca predicar nos va a poner en otro compromiso, porque los que aprenden después también evalúan. Pero bueno, esta es parte de ida y vuelta. Quinto propósito, ¿qué hora es? Ya estamos, ya 5 minutos y ya nos vamos. Quinto propósito, entonces, es la promoción. Ajá, ¿viste, Coto? De promoción. Exactamente, tiene que ver con promocionar. Viva yo. Viva yo. Entre otras cosas. Se trata acá de estimular a la iglesia para emprender cosas. Por ejemplo, ahí hay algunos ejemplos. La apertura de nuevas obras. Hermanos, queremos irnos a un pueblo donde no haya nadie. No sé, se me ocurre, Deney. En Deney no hay iglesia, ¿no? Supongamos, ¿no? No hay iglesia. Hermanos, nos ponemos todos a orar para que Dios toque el corazón de alguien para que sienta amor por Deney. Y que Dios ponga en el corazón de alguien y la iglesia va a apoyar a esa persona para que se abra una obra en ese lugar. Pero el mensaje o el propósito de la promoción es animar a la iglesia a emprender cosas que solo no las podemos hacer. Por ejemplo, hacer una campaña evangelística, un recital, un evento masivo, algo
ya no tenemos que involucrar todo. Por ejemplo, cuando vino la Condia, ¿cuánto hace? 3, 4 años atrás. Bueno, la mayoría de las iglesias trabajaron en conjunto. La mayoría de las iglesias trabajaron en conjunto, ¿para qué? Para lograr un evento que fuera notorio en la ciudad. ¿Esto qué hace? Que se necesitaban ujieres, se necesitaban músicos, se necesitaban camilleros, se necesitaban gente para liberación, se necesitaba gente para el buffet. O sea, había muchas necesidades. Entonces, se la promueve a la iglesia, se la invita a la iglesia para alcanzar este objetivo. Otra de las cosas es construcción de nuevos templos, presupuestos con finalidad. Decir, bueno, hermanos, queremos apuntar, qué sé yo, a tener una televisora acá, un canal de televisión propio, porque nos parece que Dios nos está inclinando a esto y con esto vamos a llegar a lo que sea, ¿no? Entonces, toda la iglesia se mete en este compromiso de oración, de ofrenda, de buscar recursos, y esto está dentro de los propósitos con los cuales también se predica. Porque, por ejemplo, si decimos vamos a hacer un evento masivo para que la iglesia pueda tener reconocimiento, pero algo bien hecho, todos nos comprometemos en la oración, como mínimo. Señor, queremos que este evento no solamente sea lindo, sino que este evento tenga el propósito de que muchos te conozcan. Entonces, las personas mejores, las idóneas, Señor, a esas personas, ayúdanos a encontrar para poder llevar adelante esto. Entonces, esto mete a la iglesia en un compromiso y anima a la iglesia a ir por más. Los mensajes promocionales son importantes, como son en una casa los objetivos para decir, bueno, a veces nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Queremos agrandar la casa o queremos hacer una modificación. ¿Sí? Vamos a sacar este ventilador y poner una ventana. ¿Ah? Entonces, chicos, ayúdenos a orar por esto. Queremos hacer esto. O queremos que ustedes se vayan a estudiar, pero necesitamos que Dios nos dé los recursos. Entonces, de la misma manera de que por ahí nosotros queremos hacer queremos cambiar el auto, queremos cambiar la moto, no sé, lo que sea, y no lo hacemos solo, es un error hacerlo solo. Debemos incluir a nuestros hijos para que ellos se acostumbren a que las cosas suceden porque Dios puso su mano en eso. Entonces, nuestros hijos ahora se quieren ir, bueno, saben que Mateo está viniendo dentro de un mes y pico, ya con la decisión de irse a estudiar a La Plata. Tomás, que está estudiando en Junín, también se quería ir con el hermano a La Plata. Y cuando nosotros empezamos a ver los alquileres, dijimos, van a estudiar acá, no me parece. Y Dios, de la nada, nos proveyó un departamento de un hermano que le vamos a pagar lo mismo que estamos pagando ahora. No por lo que vamos a pagar en el Green, lo que estamos pagando ahora en Junín. Entonces, pero cuando empezó a aparecer este proyecto en casa, chicos, si no oramos, no sé cuántas posibilidades hay. Aunque yo tenga la plata en el bolsillo para alquilarles una habitación en el Hilton, no importa, porque lo que hago con este mensaje es enseñarle a ellos de que si apareció algo es porque Dios lo permitió. Y ellos se comprometen y empiezan a experimentar también su fe. Amén. Cuando nosotros hacemos estos mensajes promocionales, se llaman, ¿qué hacemos? Lo mismo que en casa. Animamos a la iglesia a creer en el Dios que tenemos y Él, por la fe que nosotros depositamos, hace la obra que no haría si nosotros no depositamos esa fe. Entonces, ¿qué son los mensajes promocionales? Son inyecciones de fe que se meten en los creyentes
para que puedan creer más de lo que han creído hasta ahora. ¿Es falso? No, no es falso. Es enseñarles a crecer. Es enseñarles a crecer. ¿Sí? Entonces, un amigo mío preparó un papel a principio de año y le dio un papelito a cada creyente de su congregación. Y decía, el papelito decía solamente uno más. El 1 y el signo más. Y tenían que poner ahí